es Dios. Es un gusto ver a todos aquí en la iglesia hoy. ¿A cuántos de ustedes les encanta estar en la casa de Dios? ¿A ustedes les encanta venir y adorar al Señor? Sé que tenemos gente en el café y en el patio. Siempre es un gran día estar un domingo en la casa de Dios. Estamos muy contentos de que estén aquí. Vamos a darles un aplauso más a los 200, casi 250 que se están bautizando hoy. ¡Wow! Eso es increíble. Vamos, eso es algo muy importante. Recuerdo que antes, en nuestra iglesia, veíamos que 5 o 6 personas se bautizaban un domingo. Ahora vemos a cientos que se están bautizando un domingo. Y en todos nuestros campus, Newport, Pomona, Rancho, Alameda y Corona, tenemos cerca de 600 personas bautizándose este fin de semana. Y estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo. La semana pasada, como saben, tenemos un nuevo campus en Newport Beach. Vimos a 6 personas bautizarse. Y creo que tengo una foto, un pequeño video de... Ese éramos nosotros en Newport con fueron los primeros bautizos en Newport. Quiero agradecerles por su generosidad porque esa dulce mujer en la foto creció siendo católica, no había ido a la iglesia en su vida adulta y hace unos meses recibió un folleto por correo invitándola a la iglesia. Ella llegó a la iglesia, volvió a comprometer su vida con Jesús y se bautizó la semana pasada. Y quiero decirles gracias por su generosidad. Eso nos permite seguir teniendo un impacto en la vida de las personas. Bueno, en unos momentos vamos a comenzar con los bautizos y ya no podemos esperar, porque nuestro equipo siempre espera con ansias este momento. En el domingo de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, llenó la vida de cada creyente y nos dio poder para hacer la obra de Dios. Así que es emocionante hacer bautizos en el domingo de Pentecostés, junto con muchas iglesias en todo el mundo y el país en Bautiza América. Estamos muy emocionados por esto, pero antes de pasar a los bautizos, solo quiero compartir algo, un mensaje corto para todos ustedes. Así que, si tienes una Biblia, quiero animarte a que vayas a Mateo capítulo 7 por un momento. Voy a compartir una reflexión de ahí, de la palabra de Dios. Y Mateo capítulo 7 continúa una serie para nosotros que hemos estado haciendo llamada directo fuera de contexto. Las últimas 2 semanas, siendo esta nuestra tercera semana, hemos estado viendo pasajes de la Biblia donde la gente suele memorizarse un versículo, solo uno, pero no se sabe el resto del pasaje o no saben de qué trata el resto de ese pasaje. Así que hace 2 semanas hablamos de Filipenses, de que podemos hacer todas las cosas por medio de Jesucristo, que nos fortalece. Y compartimos en el Día de las Madres que esa fortaleza es para las buenas temporadas y también para las difíciles, no solo para las buenas. Y luego, la semana pasada, el pastor Aarón compartió con nosotros Mateo 18, donde dice que donde 2 o 3 o más se reúnen, ahí estoy yo en medio de ellos, hablando sobre lo que significa caminar junto a alguien que es cristiano, que tal vez esté en pecado o haya caído en pecado o se haya alejado. Y cómo se ve amar a alguien durante esa etapa. Y hoy, de hecho, vamos a hablar de un versículo muy controversial, pero no es necesariamente controversial en la iglesia. Probablemente es el pasaje más parafraseado, al menos en la cultura moderna. Así que no es uno que necesariamente se confunda en la iglesia, aunque algunas personas sí lo usan. En realidad, es más bien allá afuera, en el mundo. Tal vez ya hayas escuchado esta frase antes. Quiero ver si me acompañan levantando la mano. ¿Dónde están todos? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase antes? Solo Dios puede juzgarme. ¿La han escuchado antes? Solo Dios puede juzgarme. Solo Dios es mi juez. Bueno, eso es parcialmente cierto, y eso es completamente cierto cuando se trata de, al final, estar delante de Dios. Pero probablemente ese es el versículo más conocido y sacado de contexto que la gente usa fuera de la iglesia. Y viene de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Y lo que hace es que solo toma un versículo que dijo Jesús. Y aunque no lo crean, incluso los creyentes suelen usar este versículo. Y básicamente, cuando alguien dice, solo Dios puede juzgarme, lo que está diciendo es, mantente fuera de mis asuntos. No le rindo cuentas a ti ni a nadie más. Nadie más puede hablarme ni decirme cómo vivir o qué hacer, porque solo Dios puede juzgarme. Y sacan eso de Mateo 7, versículos 1 al 2. Quiero que lo veas. Lo tengo aquí en la pantalla. Esto es lo que dice Jesús, y de aquí es de donde lo sacan. Dice, no juzguen, para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, serán medidos. Había un hombre llamado, un gran filósofo, un filósofo muy famoso. Probablemente conoces a este filósofo más que a cualquier otro.
Y el nombre de este filósofo era Tupac Shakur. Y este hombre hizo una canción en los 90 llamada Only God Can Judge Me. Y desde entonces, la gente empezó a ponerla en camisetas por sí sola. La gente empezó a usarla como si fueran cartas para salir de la cárcel gratis. Al final del día, solo Dios puede juzgarme. Y quiero mostrarte esto por unos minutos. Número 1, eso está completamente fuera de contexto. Pero número 2, vamos a suponer que eso fuera cierto. Vamos a suponer que tú y yo vivimos en una cámara de eco y que Dios dijo, porque Dios ha dado su palabra. Y aunque eso no está en la Biblia, vamos a suponer que esa afirmación es cierta. Y vamos a suponer que Dios quiere que cada persona viva en una cámara de eco donde nadie tenga que predicar la verdad, nadie pueda hablar sobre el pecado, y Dios simplemente tenga que tratar con cada quien de manera individual en esta vida. Supongamos que eso fuera cierto. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre Dios como juez, porque eso es lo que yo querría saber. Hay veces en las que puedes decir, oye, si alguna vez has tenido que lidiar con un caso en la corte y te has sentado con un abogado y te dice, mira, realmente depende de qué juez nos toque. Y luego te toca un juez y dicen, este es un buen juez, puede que te vaya bien con este juez. O en otra ocasión te dicen, oye, este juez no se anda con juegos. Podrías meterte en problemas. Primero, tenemos que hacernos la pregunta, si esa afirmación fuera cierta, solo Dios puede juzgarme. ¿Qué tipo de juez es Dios? ¿Cuáles son las advertencias sobre Dios? ¿O cuáles son los parámetros acerca de la palabra de Dios que hablan de Él como juez? Quiero que veas lo que dice Hebreos capítulo 10. Dice esto en Hebreos 10. Es algo aterrador caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué la Biblia habla de eso? Porque la Biblia dice que para una persona que no tiene una relación con Jesucristo, para una persona que no ha confiado en Cristo, con sus pecados, dice, debería ser algo aterrador caer en las manos de Dios y tener que responderle a Dios por ti mismo. Esa frase de no juzgues para que no seas juzgado no es una carta para salir libre de la cárcel. Debería ser una declaración que te haga reflexionar. No es para que simplemente digamos, solo Dios puede juzgarme. Quiero que también veas lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés es literatura de sabiduría, escrita por el rey Salomón. Quiero que veas lo que él dice. Él dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Muchas veces juzgamos nuestra vida basándonos en lo que mostramos al público. Juzgamos nuestras vidas según lo que mostramos en las redes sociales, lo que presentamos en Facebook, Instagram y TikTok. Pero lo que esto dice es que Dios está consciente de cómo te presentas limpio ante el mundo, pero también está consciente de los secretos. También sabe lo que hay en el closet. También está al tanto de lo que hay desde los 90 y más allá. ¿Tú sabrías esto? Él sabe lo que hay debajo de tu colchón. No solo está en tu sala. Él conoce los lugares secretos. Eso no significa que sea una especie de pase libre para salir de la cárcel. Eso significa más bien, Dios sabe lo que hay en mi closet. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios ve debajo de mi cama. Porque a veces decimos eso con orgullo y arrogancia, como diciendo, no te metas en mis asuntos. Solo Dios puede juzgarme. Pero aquí está el asunto. Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado a ti y a mí, como portadores de la imagen de Cristo, para hablar la verdad a las naciones. Para decir, oye, como hizo Jonás con Nínive, arrepiéntete y cree en Jesús porque Él murió por tus pecados y resucitó. Se supone que es un mensaje de esperanza, de buenas noticias. Pero lo primero que una persona tiene que reconocer es, no puedo hacer esto solo. Necesito desesperadamente un Salvador. No puedo ir al cielo con orgullo y arrogancia, pero Jesús también dice, no juzguen para que no sean juzgados. Pero mira, para la persona que dice, solo Dios puede juzgarme, quiero que pienses en esto por un momento. Tengo 2 hijos, Matías y Tomás. Mi hijo mayor está en segundo de primaria. Y quiero que te imagines esto por un momento, porque así es como suena este tipo de persona. Quiero que te imagines que esta semana mi hijo Matías está en la escuela. Está en segundo grado. Y está en el patio de recreo y está maldiciendo sin parar. Está golpeando a los niños. Simplemente está actuando de forma imprudente. Y su amigo se le acerca y le dice, oye, Matías, en algún momento te vas a meter en problemas. Será mejor que pares. Entonces Matías mira a sus amigos y dice, yo solo le respondo a mi padre.
Bueno, como amigo, dices, bueno. Y lo siguiente que pasa es que un supervisor se le acerca y le dice, oye, Matías, tienes que parar. He estado escuchando lo que dices. He visto que golpeas a tus amigos. He visto que golpeas a otros compañeros. Tienes que parar. Y entonces Matías mira a ese supervisor y dice, yo solo le respondo a mi papá. Bueno. Luego entra al salón de clases y ahora la maestra lo escucha, lo ve y se acerca a Matías. Matías, escuché que has estado usando malas palabras. Escuché que has estado golpeando a otros estudiantes. Ahora estás pateando la mesa. Ahora estás rayando el escritorio. Tienes que parar. Y entonces Matías mira a la maestra y dice, yo solo escucho a mi papá. Pero esta vez, la maestra dice, está bien, déjame llamar a tu papá. Hola, señor. Mesa. Solo quiero informarle que hoy el amigo de Matías intentó decirle que debe dejar de romper cosas, que debe dejar de hacer esas cosas. Él dijo que solo escucha a su papá. El supervisor intentó decirle y él dijo que solo escucha a su papá. Y luego en clase estaba rayando su mesa y me dijo que solo escucha a su papá. ¿Está en camino? Sí, está bien, se lo haré saber. ¿Cuántos de ustedes saben? En ese momento, no voy a llegar a la escuela y decir, Matías, vamos a Round Table Pizza. Vamos por un helado. No, en ese momento, porque él rechazó la verdad constantemente, rechazó la disciplina que era para ayudarlo. Entonces lo que pasa es que le voy a decir, Matías, te vas a ir a casa y vas a recibir la mano izquierda de la comunión. Eso es lo que vas a recibir. Y cuando una persona dice, solo Dios puede juzgarme, lo que está diciendo es que solo le rinde cuentas a su papá. Y a eso yo respondo, como dice Hebreos 10, es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Dios nos ha dado su palabra. Nos ha dado el milagro de la obra de Jesús para que tú y yo podamos ver la verdad de Dios, arrepentirnos y creer. Pero entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Cuál es el contexto real? Bueno, tenemos que seguir leyendo. Tupac se quedó en los primeros 2 versículos, no juzgues para que no seas juzgado, y dijo, vámonos al estudio de grabación. Se le olvidaron los demás versículos. ¿Qué dicen los versículos 3, 4, 5 y 6? Bueno, y también otros pasajes en Mateo. Dice esto, Jesús dice, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano o hermana, déjame sacarte la paja del ojo, cuando hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita. Ahora nos da pasos de progresión. Mira esto. Él usa la palabra primero. Primero, saca la viga de tu propio ojo. Entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den sagrado a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra ustedes para atacarlos. Esto es de lo que está hablando Jesús. Él no está prohibiendo un juicio justo. Él no nos está prohibiendo hablar la verdad en una cultura que rechaza a Dios. Él no nos está diciendo que seamos cobardes cuando se trata de Jesús. No, Él quiere que prediquemos el Evangelio. Él quiere que prediquemos la santidad. Él quiere que hablemos sobre la justicia. Pero aquí está el asunto. Antes de hacer esas cosas, Él quiere que revisemos nuestro propio corazón. ¿Quién sería yo para acercarme a alguien y darle consejos dentales cuando tengo 18 caries? ¿Quién sería yo para poder enseñarle a alguien sobre salud y acondicionamiento físico? Cuando voy al doctor y me dicen que necesito bajar de peso por mi corazón, de eso está hablando Jesús. Él está diciendo que hay mucha gente que tiene reglas para los demás. Tienen medicina para otros, pero se niegan a tomarla ellos mismos. Se niegan a aceptar lo que es la palabra de Dios. Y así tienen todos estos pasajes sobre la vida de alguien más, sobre el estilo de vida de otra persona. Pero ellos no lo aplican a sí mismos. No dejan que esto llegue a su propio corazón. Entonces, dice Jesús, antes de que ejerzas juicio, porque nos encanta esto. Esto es una lupa. Y yo puedo ir con cualquier persona, ponerle esta lupa a tu vida y decir, aquí es donde tienes que mejorar. Aquí es donde tienes que trabajar en algunas cosas. Aquí es donde necesitas ser mejor. Aquí es donde necesitas vivir de manera más justa. Aquí es donde necesitas ser más santo. Y Jesús, Él no necesariamente prohíbe esto, pero dice que este no es el primer paso.
Él dice que el primer paso que todo creyente debe hacer antes de hablar la verdad, lo primero que tienen que hacer es mirarse en un espejo. Y tienen que mirarse profundamente en ese espejo y decir, ¿quién soy yo para decirle a mi amigo cómo debe llevar su matrimonio cuando mi esposa y yo ni siquiera nos hablamos? ¿Quién soy yo para decirle a alguien cómo criar a sus hijos cuando mis hijos ni siquiera me hablan a mí? Y la verdad es que es muy fácil para nosotros empezar a juzgar. Agarramos esto como diciendo, bueno, voy a usar esto contra ti. Pero luego, cuando veo esto, digo, no me gusta hacer esto, porque cuando veo esto, veo todas las cosas que están mal conmigo, veo todas las cosas en las que tengo que trabajar. Y Jesús dice, ese es el punto. Estamos destinados a ser conformados, no a nuestra imagen, sino a la imagen de Cristo. Así que cuando me miro en este espejo, tengo que preguntarme, ¿me parezco a Cristo o me parezco a Adán? ¿Me parezco a Jesús o me parezco al viejo Adán? ¿Estoy teniendo los hábitos de Jesús en su palabra o estoy teniendo mis propios hábitos? Y entonces Jesús dijo, primero, cuando hayas hecho eso y has tratado con esto, ahora puedes hablar con la verdad. Y aquí está lo hermoso de esto. Hablo con personas todo el tiempo cuando se convierten en nuevos creyentes y me dicen, Pastor Adam, estoy batallando porque cuando estoy con mis amigos, y la mayoría de mis amigos no son cristianos, y ellos saben que soy cristiano. Lo publico, voy a la iglesia y también publico que he estado leyendo mi Biblia. Pero cada vez que estoy con mis amigos que no son cristianos, cada vez que cometo un error, como si me enojo con alguien o digo palabras que no debería o tal vez me pasé de la raya como antes, ellos dicen esto, eres un hipócrita. Pensábamos que eras cristiano. No eres diferente a nosotros. Y me preguntan, ¿qué les respondo a eso? Porque sí me siento como un hipócrita. Y esto es lo que yo digo. Esto es lo que animo a que toda persona diga. Yo digo, cuando alguien te señala por no ser cristiano, por no seguir los caminos de Jesús, tú di esto. Y ellos dicen, mírate, no eres perfecto. Esto es lo que se supone que debemos responder y decir. Sé que no soy perfecto. Soy un pecador. Sé que piensas que te hablo desde un lugar de perfección. No, te hablo desde un lugar de rendición. Le he entregado mi vida a Jesús. He permitido que el Evangelio, he permitido que el mensaje de Jesús sea real en mi vida. Le he entregado mis adicciones, le he entregado mi enojo, le he entregado mi falta de perdón. No soy diferente a ti. La única diferencia entre nosotros es que yo me he rendido a Jesús y tú no. Tú dices, solo Dios puede juzgarte. Y lo hará. Eso es un hecho. Pero puede ser juzgado solo o, como dice la Escritura, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Romanos dice que Jesús intercede por nosotros. Eso significa que cuando tú y yo estemos delante de Dios, no estaremos solos ante Él. Tienes al propio Cristo, a Jesús mismo, que intercede por ti y por mí. Así que no estás solo. Tienes la obra de Jesús de tu lado. Así que lo que tenemos que hacer es ser más valientes. Pero quiero que veas lo que dice Juan capítulo 7. Y parece casi contradictorio con lo que Jesús acaba de decir en Mateo 7. Pero cuando entendemos el contexto, no lo es. Él dice, no juzguen por las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Así que nos está animando a que sí tenemos que dar el paso. Tenemos que ser valientes con la verdad y tenemos que llevar luz a las cosas. Pero, dice, asegúrate de que sea correcto. ¿Qué es un juicio correcto? El juicio correcto son los estándares de Dios, no los nuestros. No es decir, solo me gusta hacerlo así y que los demás sigan. ¿Lo dice la palabra? No, para nada. Ok, eso es una preferencia de la que estás hablando. Pero el juicio correcto es abrir la palabra de Dios y descubrir, esto es lo que Dios dice sobre esto. Esto es lo que Dios dice sobre aquello. Necesitamos ser espejos y portadores de la imagen de Dios. Así que, por lo tanto, tenemos que atraer nuestra vida a Jesús. Esa es la motivación. Ahí es donde Jesús nos dice que tenemos que reflejar el estándar de Dios. Pero esto es lo que me encanta con los últimos minutos que tengo. Me encantan los versículos 5 y 6, porque mira lo que Jesús sigue diciendo. Después de que nos dice que revisemos nuestro corazón y nos aseguremos de sacar primero la viga de nuestro ojo antes de hablar de la paja en el ojo de alguien más, entonces dice esto, habrá personas que rechacen la verdad de Dios. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien a quien amas? ¿Y estás tratando de ayudarle? ¿Intentas decirle que se acerque a Dios? Eso no te hace bien. Ya hiciste Mateo 18. O quizá no son creyentes y buscas darles esperanza.
Y ellos dicen esto: no me interesa Jesús, no me interesa Dios. Y duele cuando las personas que amamos rechazan a Dios. Pero así es como lo dice Jesús. Él lo dice en Mateo 7, como leímos en los versículos 5 y 6. En la pantalla, si pueden ponerlo. El siguiente versículo, el 6, por favor. Ahí está. No den lo sagrado a los perros. No arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra ustedes para atacarlos. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, esto es lo que dijo. Dijo que hay varias cosas que tienes que hacer antes de juzgar algo que tal vez ni siquiera te corresponde. Él dice que tienes que reconocer que cuando juzgas, si tu corazón no está bien, ese juicio se te va a regresar. Él dice, la misma medida. Así que si le das a alguien falta de perdón, si le das a alguien enojo, si le das a alguien odio, y eso sale de tu corazón hacia otra persona, él dice, esa misma medida se te regresa a ti. Pero si le das a alguien misericordia, si le das a alguien perdón, si le das a alguien alegría, si le das a alguien humildad, esa misma medida se te regresará a ti. Pero luego dice, ahora ya te quitaste la viga de tu propio ojo. Ahora tienes la capacidad de poder decir, he fallado a la gloria de Dios. Yo también he cometido errores. Quiero ayudarte de la misma manera en que Dios ha transformado mi vida. Y él dice, ¿qué pasa cuando alguien lo rechaza? Y continúa, Jesús, en vez de decirnos cómo se ve, nos pinta una imagen. Y dice, los perros no quieren santidad. Lo único que quiere un perro es salir corriendo afuera, revolcarse en la tierra, tener comida y agua. Y aquí tengo 2 perros conmigo. Hoy hice 2 amigos para nosotros. Y a la izquierda tengo a Daisy. Y a la derecha tengo a Pluto. Daisy, la de la izquierda, su dueña maneja un Lamborghini. Tiene un collar de perro Louis Vuitton. Tiene un plato de perro Louis Vuitton de donde toma agua y come. Tiene su propio penthouse pequeño que su dueña le hizo dentro de la casa y ahí duerme. Y luego está Pluto a la derecha. Su coche lo consiguió gratis en Craigslist. Solo necesitaba un cambio de aceite y unas llantas. La correa que tiene el perro costó $3 en Amazon y llegó al día siguiente. Te voy a decir algo. Ninguno de los 2 perros sabe lo que tiene o no tiene. Ambos perros son solo perros. Daisy no está viendo a Pluto como diciendo, ya sabes, yo sí la estoy dirigiendo. No, Daisy probablemente se siente apretada, si acaso. Y entonces, él dice, esto es como un perro tratando de convencer a otro perro de ser santo. O, dice él, el reino de Dios es como echar perlas, dar perlas a los cerdos. Y se me vino otra imagen a la mente. Tengo 3 cerdos. Y a uno de los cerdos, al dueño simplemente le cayó bien. Seguro le dio a Daisy Jr. por acá unas perlas. Ese cerdo no tiene idea de lo que tiene. Ese cerdo no está pensando, uy, ya estoy subiendo de nivel. Es como en los Jeffersons. Ese cerdo no está viendo a los otros cerdos pensando, uy, ya sabes, me veo mejor que tú. No, ese cerdo es un cerdo. Y él dice, lo que pasa, ya sea que intentes hacer santo a un perro o dar perlas a un cerdo, si esa persona no valora el reino de Dios, no importa cuán valioso hagas a Jesús para alguien. Si su corazón rechaza la verdad, si su corazón rechaza una relación con Dios, eso es responsabilidad de ellos. Ellos no valoran el reino de Dios. Pero aquí está el asunto. Es fácil decir, así, esos son ellos. No, yo también era así. Antes de entregar mi vida a Jesús, crecí en un hogar cristiano, mis papás pastores, cristianos. No reconocí lo que tenía hasta que le entregué mi vida a Cristo. Para mí, sentarme en la iglesia y escuchar la Biblia era como estar en la clase de historia en la escuela. Para mí no había ninguna diferencia. Hasta que tenía 17 años y Dios me sacudió con el Evangelio y Dios quebrantó este corazón. Y dije, ahora sé el tesoro que tengo. Sé el tesoro que poseo. Y eso fue porque alguien estuvo dispuesto, mi hermano del medio, Caleb, estuvo dispuesto a decirme la verdad y decir, Adam, ya te has estado portando mal demasiado tiempo. Y estás desperdiciando la sangre de Jesús cada vez que te vas y haces lo que quieres.
Esa es otra gota de sangre de Jesús en la cruz que fue desperdiciada. Y eso me rompió el corazón. Y dije, bueno, quiero entregarle mi vida a Él. Y Él me guió en todo el proceso y entregué mi vida a Jesús a los 17 años. Pero durante esos primeros 17 años, el Evangelio fue como perlas para mí. Y yo era un cerdo. El Evangelio era santidad para mí y yo no era más que un perro. Pero ahora no cambiaría a Jesús por nada del mundo. No hay nada que me puedan ofrecer que no esté dispuesto a decir. No hay nada más valioso que Jesús. Porque ahora, cuando le entregas tu vida a Cristo, reconocemos el tesoro que tenemos. En los últimos minutos que nos quedan, quiero mostrarte esta hermosa parábola que Jesús comparte en el libro de Lucas. En Lucas capítulo 18 dice lo siguiente. Él contó esta parábola para algunos que confiaban en sí mismos, pensando que eran justos y despreciaban a los demás. Es una persona orgullosa. Es un fariseo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Los fariseos eran los líderes religiosos de esa época. Para todos los demás, ellos eran las personas que ya lo habían entendido todo. El recaudador de impuestos era odiado por la sociedad, se aprovechaba de los israelitas. Y hay dos personas que están entrando a la iglesia. Y dice así, el fariseo, de pie y solo, oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que no soy como los extorsionadores, los injustos, los adúlteros o incluso como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que recibo. Y luego dice, pero el recaudador de impuestos, que estaba lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Pero se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús dijo, les aseguro que este hombre volvió a su casa justificado y no el otro. Porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Lo que nos hace iguales ante los ojos de Dios no son nuestros logros ni la falta de ellos. Es nuestra capacidad de humillarnos ante Jesús y decir, Dios, ten misericordia de mí, he caído. Ten misericordia de mí, de un pecador. Y todos somos iguales y justificados en ese momento. Es fácil para nosotros decir, ¿sabes qué? Pequé en los 70s, pero el pecado de los 2020 es diferente. Y los pecados de hoy son peores que los pecados de los 70s. No, no es así. La suciedad es suciedad. No me importa cuánto pulas la suciedad, seguirá siendo suciedad. La suciedad es suciedad. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa si pecaste en los 70s, 80s o 90s. Hoy es muy fácil para nosotros decir, uy, esos nuevos pecados que hacen estos chavos, eso no me gusta. Fíjate, el pecado es pecado. Y donde hay pecado, necesitamos un Salvador. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Es a través de la cruz y la resurrección. Él nos ha justificado por medio de su obra. Y hoy, tú y yo podemos estar seguros de que nuestra esperanza no está en nosotros mismos. Está en confiar en Jesús. Jesús abrió el camino. Jesús fue el primero en sacrificarse. Jesús fue quien redimió nuestros pecados y resucitó. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy, mientras nos preparamos para los bautismos, vamos a confiar plenamente en Jesús. Y hay un grupo de personas aquí que van a proclamarle al mundo que han confiado en Jesús. No para vivir una vida perfecta, sino para buscar a aquel que sí es perfecto. Para buscar la obra de Jesús, donde el Espíritu Santo nos hable y nos diga que estamos llamados a parecernos más a Jesús.